don Emilio Ibarra, director general de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Vocento, doña Ana Delgado, directora general de ABC, señores ponentes, señoras y señores, les doy la bienvenida a la Casa de América, a este acto Observatorio ABC de la Marca España, que hoy se dedica al turismo y su influencia en la marca España. En la Casa de América organizamos actividades, como es lógico, propias en el contexto de la marca España, y también colaboramos con otras instituciones, con otras empresas que están haciendo un esfuerzo en comunicar cuáles son las fortalezas de nuestro país en todos los ámbitos. Y hoy vamos a hablar de uno muy relevante, por tanto felicito a ABC por la temática, así como por los ponentes que van a participar, que son personalidades consagradas en el ámbito turístico. Nuestro país es una potencia turística por los millones de personas que nos visitan todos los años y así también por las fortalezas de nuestras empresas en todos los ámbitos, en el hotelero, en el sector de las aerolíneas y, por supuesto, somos una potencia turística porque tenemos uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo. Y les doy nuevamente la bienvenida. Felicito a ABC por esta iniciativa que se encuadra perfectamente en lo que tiene que ser la marca España, que es, como digo, hablar de cuestiones positivas, hablar de nuestras fortalezas. Y estoy convencido que esta mañana vamos a escuchar reflexiones muy interesantes en torno al turismo, a las fortalezas de nuestro país en ese ámbito, de la mano de ponentes que son muy importantes en este ámbito. Muchas gracias. Buenos días y gracias a todos por haber acudido a esta nueva convocatoria del Observatorio de ABC sobre la marca España. Como saben ustedes, ya hemos tenido dos reuniones. La primera se dedicó al periodismo, más que al periodismo, sobre todo a cómo nos ven los corresponsales extranjeros y cómo veía la prensa extranjera España, la imagen de España, la proyección de la imagen de España y la situación de España en este momento. Como ustedes comprenderán, aquella mesa fue bastante movida y sobre todo bastante interesante para todos los que estuvimos allí. La siguiente fue casi obligada, la siguiente fue dedicada a la marca España y el deporte español en este momento, con la extraordinaria proyección que el deporte español está dando en todo el mundo. Y por lo tanto el siguiente paso también era evidente y necesario, que es el turismo. Los últimos datos que hemos conocido, que publicaba ABC el domingo pasado, nos hablan de casi 58 millones de turistas este año, batiendo prácticamente todos los récords de un país que ha estado batiendo récords del turismo prácticamente desde los años 60. Bueno, pues para hablar de todo ello y reiterándoles el agradecimiento por su presencia allí, de manera particular a los ponentes, de manera también a la Casa de América por ser tan gratos anfitriones, pero de una manera muy especialísima a los que hacen posible que estemos aquí todos reunidos esta mañana, que son a nuestros patrocinadores, a KPMG, a Peugeot y a Siemens, que han sabido entenderlas y han tenido la sensibilidad para abordar este asunto que creemos muchos que es, y en ABC desde luego, que es un asunto capital para esta hora de España y para estos momentos que estamos viviendo. Me han pedido, como siempre, a la hora de presentar a nuestros ponentes, me han pedido que en la presentación de los ponentes que hubiera cierta brevedad. Y la verdad, les voy a confesar que lo siento lo de la brevedad, aunque para ustedes será, porque cada uno posee un currículum, ya lo ha dicho el director de la Casa de América, un currículum excepcional para los asuntos que vamos a tratar y un currículum excepcional en los diversos ámbitos en los que cada uno se dedica, que solamente la descripción de cada currículum nos llevaría casi a otra mesa redonda que vamos a dejar para otro día. Pero voy a presentarlos brevísimamente, de derecha a izquierda, sin que eso signifique nada. Manuel Borja Villel
es actualmente el director de uno de los centros de arte clave, que es el Centro de Arte Reina Sofía, en la madrileñísima Plaza de Atocha o Emperador Carlos V. Bueno, Borja Villel es de Burriana y primero fue el director del Museo de la Fundación Antoni Tàpies de Barcelona desde que se inauguró hasta julio en el 90, hasta julio del 98, con lo cual se pasó prácticamente la década de los 90 dirigiendo la Fundación Tàpies. Después, como iba hacia arriba, pues se fue al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MATBA, conocido en el 98 al 2008. Y del MATBA, lógicamente, pues el siguiente paso era claro, pero había que darlo. Y fue precisamente nombrado director del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, donde hablábamos ahora antes de entrar. Les invitamos a todos a que acudan a la exposición de Dalí porque está siendo un éxito extraordinario y probablemente con bastantes visitantes extranjeros continuamente. Muchas gracias por haber venido. Abel Matutes, el ministro Abel Matutes, tuve el honor, cuando dirigí el Instituto Cervantes, de que el ministro de Asuntos Exteriores fuera Abel Matutes, y la verdad es que guardo un enorme de nuestros viajes, de las conversaciones. La verdad es que fue maravilloso trabajar contigo, ministro, porque lo pasamos bien y yo creo que a veces de eso también se trata en la vida. Bueno, pues doctor honoris causa por la Universidad Complutense, doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Chile, alcalde de Ibiza, senador por Ibiza y Formentera, diputado nacional, eurodiputado, comisario y, como he dicho, ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España en la primera legislatura del gobierno Aznar, del 96 a 2000. Presidente y fundador del Grupo de Empresas Matutes y presidente de la Fundación Empresa y Crecimiento y también presidente de la Mesa de Turismo de España, cosa que hoy nos viene muy bien. Juan José Hidalgo Acera, gracias también por estar aquí con nosotros esta mañana. Empiezo por el Mercedes, si me permite. Empiezo por ese Mercedes que traía, con el que inició su actividad como transportista de emigrantes que volvían a España, como volvía él también. Y a partir de ahí, bueno, empieza en Cáceres, monta la empresa Halcón Viajes, estaba en Cáceres, que fue inaugurada en el año 72, pero hoy, en el 91, adquiere Air Europa y rompiendo prácticamente la manera y el monopolio de Iberia en España, es una de las compañías más modernas, más dinámicas, con mayor proyección, con una flota de 35 aeronaves y una plantilla de cerca de 3.000 personas absolutamente cualificadas. Pero es que además es el presidente del grupo turístico líder en el sector de viaje, en el que trabajan cerca, nada menos, y en estos tiempos, de 25.000 personas integradas por además diversas empresas que están perfectamente interrelacionadas. En noviembre de 2005, como no era para menos, el Consejo de Ministros le concedió la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo y en el 2007 el Ayuntamiento de Salamanca la Medalla de Oro de la ciudad, además de muchísimas otras condecoraciones y reconocimientos, como bien se merece. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, y otro de los aspectos del turismo, porque prácticamente estamos tratando de tener de derecha a izquierda lo que es, por un lado, la cultura, el turismo puro y duro, pero al mismo tiempo otro de los elementos más atractivos de España, tanto dentro como fuera, que es la gastronomía, está ahí, te lo agradecemos muchísimo también, Mario Sandoval, que es el chef del restaurante Coque, y que, como bien se señala, es una arqueología de sabores lo que dais allí. Él se ha criado entre fogones y bueno, eso ha tenido el final o el principio, que en el año 99 toma el relevo de su padre en la dirección gastronómica de Coque, además con tus hermanos, nos parece, con tu hermano Rafael, que es el sumiller, y Diego, que es el jefe de sala. Y bueno, crea Gastrogenómica, que es una recuperación de las frutas y verduras de Madrid a partir de un estudio del ADN. Y preside en este momento, a partir de este año además, FACIRE, que es la Federación Cultural de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España. Además es nominado al Premio Nacional de Gastronomía como mejor jefe de cocina. Es decir, ya tenemos más o menos todo el ámbito sobre el que vamos a hablar y sobre el que vamos a discutir, y que esperamos que ustedes también
intervengan, pero antes que nada vamos a darle la palabra y de manera también muy agradecida por su presencia aquí a la secretaria de Estado de Turismo, doña Isabel Borrego. Por favor, si quiere. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación a estar aquí al lado de lo que son los artífices del sector turístico. Y bueno, a mí, yo creo que todos lo tenemos claro, la marca turística España es el reflejo de la percepción que tiene sobre nuestro país todos los agentes integrantes de su entorno, los turistas reales, los turistas potenciales, el sector privado, los medios de comunicación. Pero por lo que tiene un buen posicionamiento y es determinante para continuar en la senda del éxito iniciada ya hace unos años. Les daré algunos datos que ilustran la aportación del turismo a la marca España, título que da nombre al foro que hoy nos reúne convocado por el diario ABC. Un estudio colocaba a principios de año a la marca turística España como la segunda mejor marca mundial de turismo, tan solo por detrás de Estados Unidos. La Organización Mundial de Turismo sitúa a España como el segundo país del mundo en ingresos por turismo y el cuarto en número de llegadas por detrás de Estados Unidos, Francia y China. Y aquí me quiero detener. No solo somos el segundo país en ingresos de turismo, sino que somos el segundo país, pero con 20 millones menos de turistas sobre el país que es el que tiene mayor número de ingresos por sector turístico, Francia. En 2012 alcanzamos el dato histórico de 57,7 millones de turistas internacionales y superamos los 55.000 millones de euros en el gasto que esto realiza. Estas cifras, unidas a las del empleo turístico, que representa el 12% del total de la economía española, llevaron al secretario general de la OMT a asegurar que España tiene el mejor balance turístico del mundo. Números que, sin ánimo de parecer triunfalistas, porque todo tiene sus claroscuros, y antes lo comentábamos, el turismo nacional está en un momento duro y difícil. Tenemos unos datos de turismo internacional que no nos debemos esconder, debemos ponerlos en valor, debemos, si quieren, presumir de ellos. No hay nada peor de lo que hacemos los españoles que no valorarnos. ¿Quién es el país que peor valora a España? Pues España. Esto no puede ser. Parece ser que en 2013, con las previsiones que tenemos, superaremos las cifras de 2012. Hasta ahora, en el acumulado de llegadas, tenemos un crecimiento de un 3,9% comparado con 2012. Y el último dato del mes de mayo fue el mejor de una serie histórica. Este planteamiento que quería hacerles al inicio de mi exposición muestra que el sector turístico en España es un activo clave de la economía de nuestro país, que requiere de una gestión eficaz y coordinada de todos los que ayudan a construirla, administraciones públicas, sector privado y sociedad. Requiere también de la necesaria concienciación de todos los agentes y de la propia sociedad de la importancia capital que tiene el sector turístico como dinamizador de la economía, en la consolidación de la competitividad, en el refuerzo de nuestra reputación y de nuestro prestigio como país. Esto ha llevado al Gobierno de España a convertir al turismo en política de Estado y en una prioridad para la acción de Gobierno, con un apoyo claro, explícito y sin fisuras a nuestros emprendedores. España es referente mundial del turismo, pero también lo es el saber hacer de sus empresas. Por eso, ahora más que nunca, conscientes del interés internacional por nuestro conocimiento, debemos colaborar con esos emprendedores para mejorar su presencia en el mundo y potenciar que disfruten de nuevas oportunidades. Se están sentando las bases de las que avanzar hacia el futuro modelo del sector empresarial turístico y del destino España, que deseamos para que la aportación de esta industria a marca España vaya, si cabe, en aumento. España, como líder con proyección internacional que permita fomentar la exportación de nuestro know-how, de la innovación de nuestro conocimiento, de la tecnología desarrollada por nuestras empresas. España como destino de excelencia por nuestras infraestructuras, por aeropuertos, alta velocidad, autopistas, puertos. Como destino de ofrecer experiencias inolvidables cuya gran fortaleza es el sol y la playa, pero también capaz de ofrecer naturaleza, ciudades, cultura, historia, tradición, gastronomía, modernidad y, sobre todo, nuestra forma de vivir,
nuestra forma de ser y de acoger al visitante. España, como país, decía, acogedor y que inspira confianza por nuestra seguridad jurídica, por la estabilidad social, la garantía del orden público, una buena opción para elegir como segunda residencia y con Europa como marco de referencia en estándares de servicio de protección al consumidor de calidad asistencial y sanitaria. Y España como país, para repetir, que marca y genera altos índices de satisfacción. En definitiva, España se asocia en el exterior como un país auténtico, pasional, que aúna diversas virtudes, las de un país eficaz, competitivo al tiempo que cálido y agradable para vivir. Esta percepción de quienes nos visitan sobre nuestro país beneficia a muchos sectores empresariales y hacen del turismo un sector capaz de englobar los principales atributos de marca España y de funcionar como motor de otras industrias, dada su capacidad tractora respecto a otros subsectores. El turismo representa el 11% de nuestro Producto Interior Bruto. Es la cuarta actividad más relevante de nuestro país, pero no hay que perder de vista su altísima, enorme transversalidad. La marca turística España genera confianza para la inversión y el establecimiento de relaciones comerciales con España en todos los ámbitos de la economía. Es, por tanto, labor del sector público, privado, dar a conocer esta realidad de nuestro país, que es esencial para nuestro progreso y la prosperidad futura. Desde el Gobierno de España y bajo el liderazgo del Ministerio de Asuntos Exteriores estamos comprometidos con la puesta en valor de la marca España. Debe haber la máxima coordinación entre todas las regiones para impulsar la marca España, perfectamente compatible con la de cada territorio y, desde la perspectiva del turismo, con la de cada uno de nuestros destinos. La marca España no sustrae, todo lo contrario, complementa y mejora. Añade valor y su potenciación es una de las estrategias de la política turística del Gobierno. Termino. Desde el Gobierno de España entendemos que el turismo como uno de los medios más importantes para la promoción de todos los sectores económicos de nuestro país. El turismo es capaz de vender, bajo una imagen única y coherente, la enorme diversidad de España. Es generador de empleo, de riqueza, de bienestar. Es un sector capaz de aglutinar los atributos que nos caracterizan, desde los más inspiradores, como nuestra pasión y nuestra arrolladora cultura, hasta otros como la eficacia o la modernidad de nuestras empresas. Concienciémonos de que todo esto es turismo, de que la imagen que proyectamos al exterior es fundamental y debe ser mimada y cuidada. El destino turístico España debe funcionar de una forma alineada y conjunta en beneficio de nuestra marca país, porque nuestra marca país es reflejo de nuestra reputación, base de futuras relaciones económicas y políticas con el resto del mundo y tractora de una prosperidad y una recuperación cada vez más cercanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si les parece, vamos a empezar ya el debate con unas brevísimas consideraciones, y es que no hay mejor operación, y se lo acaba de decir la Secretaría de Estado, no hay mejor operación marca España que el turismo. Son millones de personas, pero son millones de personas de diversas profesiones, de distintos niveles económicos, de variada formación cultural, que llegan de decenas de países. El domingo pasado en ABC, Fernando González Urbaneja hablaba del turismo como fortaleza y como oportunidad, ¿no? Además, el turismo, cuando llega a España, para cada rincón de España, para cada servicio que se da, es el momento de la verdad. Es decir, el momento de la verdad, porque es la primera impresión, la impresión que se va a llevar, ¿no? Es la sensación, el sentimiento y el conocimiento de un país, es lo que se va a llevar como memoria después, ¿no? Vamos a hablar, y bueno, esto es cuestión de los ponentes, de los 50 años en los que el turismo, y ya se ha dicho, se ha convertido en una de las mayores industrias de mayor actividad, de crecimiento económico, de generador de empleo y de riqueza. Es una marca consolidada, a pesar de que algunos pues, puedan denominarlo de una manera un tanto
perdonando la vida, este turismo de sol y playa, pero ese turismo de sol y playa es el que ahora nos permite o nos tiene que permitir acometer otros territorios y otros modelos también de turismo. Y de esto es de lo que vamos a tratar ahora en el observatorio esta mañana, de cómo el turismo puede, sin perder lo conquistado, reconstituirse hacia un turismo también, o para completar. Es decir, lo mismo que pasa en cultura, aquí la cuestión es sumar y no restar. Es decir, sumar lo que se tiene, además, e ir añadiendo todo lo que se pueda tener. El turismo, y ya termino, es brevísimamente, el turismo es la imagen que se llevan los visitantes a su país. Y esa imagen que se llevan sus visitantes a su país es la imagen que van a difundir, que van a comentar y que van a proyectar del país. La estancia completa una especie de mapa de actividades y conocimientos, además de productos españoles, a los que después, ojalá, en su país pueden seguir adquiriendo, porque se han acostumbrado, porque los han conocido. Por eso el turismo ha labrado una potente imagen en el exterior, valorada, apreciada y seguida. Y hoy vamos a tratar de analizar cómo el turismo en estas horas, digamos, de inquietante crisis económica en las que España está viviendo, no es solo una vía de ilusión, sino un componente esencial de la marca España más allá de sus fronteras. Y entonces la primera pregunta es evidente. ¿Qué papel, desde la perspectiva de cada uno, ocupa el turismo en la marca España? Y si no, ¿cuál debería ocupar? Y entonces, Borja, empiezas tú. Yo querría... ¿Se siente que diga la persona? ¿Se oye? Sí, sí. A ver, desde mi punto de vista, hablamos de dos conceptos. Marca, uno, España, otro. Yo añadiría dos más, cultura y museos, que a veces, desde nuestro punto de vista, pueden funcionar bien o a veces no. O a veces hay que buscar nuevas relaciones. Marca tiene algo con un elemento comercial, un elemento intercambiable, un elemento fácilmente identificable. Por otro lado, si hablamos de España, hablamos de una realidad histórica compleja, una realidad histórica plural, antagónica en muchas veces, por tanto, muy a menudo lo contrario de una marca, lo contrario de un elemento de simplificación. Luego, si hablamos de cultura, hablamos de una serie de relaciones entre los seres humanos que son también muy complejas. Y si hablamos de cultura y museos, hoy en día hablamos de un elemento adicional, y es que la cultura y los museos tienen un elemento central, a diferencia de otras épocas, en nuestras relaciones sociales. Esto lo ha sido siempre desde la prehistoria, pero también a nivel económico. Como mi presidente, Guillermo de la Dehesa, es economista, me ha pasado una serie de datos que me gustaría dar a nivel económico. Y luego me gustaría un poco explicar en esta situación cuál es la posición o qué pueden aportar la cultura, los museos y el Reina Sofía en este caso. En primer lugar, según datos del Ministerio de Cultura, del 2009 al 2011, la cultura en este país ha aportado el 3%, un poco más, de hecho, del 3% del PIB. Esto quiere decir 30.000 millones de euros. Esto quiere decir más de 450.000 puestos de trabajo. De todo este dinero, un 19,7%, casi el 20%, de personas que han disfrutado de la cultura o que han usado la cultura son turistas. Es decir, es gente que viene a España para disfrutar de los museos, de las industrias culturales. Más aún, en 2010, los museos, el conjunto de museos de España recibieron 57,5 millones de visitantes, de los cuales, si el 20% eran turistas, nos da un poco una idea de la magnitud de cifras de las cuales estábamos hablando. Ayer mi hijo, que es bastante aficionado al fútbol, me dio unas cifras que se me ha olvidado apuntar sobre los visitantes a los campos de fútbol, no a la televisión, obviamente, durante toda la liga. Y era básicamente menos de la mitad. Con lo cual, si vemos la proporción de recursos, la proporción de elementos materiales incluso que aporta la cultura, vemos la centralidad y la importancia que tiene. En concreto, con el Reina Sofía,
Tenemos también un estudio que nos hizo IES Business School, o sea, nadie relacionado con el museo, un agente independiente, y se calcula que por cada euro que aporta el Estado, el Reina Sofía lo multiplica por 5. Y por tanto, si las transferencias del Estado el año pasado fueron alrededor de 23 millones, quiere decir que el Reina ha conseguido unos 115 millones. Más aún, aparte de los puestos de trabajo que genera directamente el propio museo, los puestos de trabajo generados adicionalmente con coste cero al Estado se calcula que son 2.200 puestos de trabajo. Con lo cual vemos que a nivel material la cultura y los museos son realmente importantes en nuestro país. Pero luego es que hay otro elemento. Como sabemos, hemos dicho antes que el trabajo cognitivo, todos lo sabemos, el sistema financiero es básicamente un estado mental. Vemos que las cosas suben y bajan. Y de estado mental, de elementos simbólicos, nosotros sabemos un poco. Es con lo que trabajamos. Entonces, ¿cuál puede ser este elemento central de la cultura de los museos en una sociedad que ha cambiado? Ha cambiado a nivel económico, pero ha cambiado a nivel cultural. La tendencia de los museos en esta nueva situación es generar espectáculo, es generar exposiciones que atraen grandes masas, exposiciones donde se piensa más bien poquito, exposiciones donde se va rápidamente, y nosotros lo vemos. En Dalí, por ejemplo, tenemos un máximo y un mínimo de 7.500 visitantes cada día. No puede haber menos porque hay colas de más de 2 horas en la calle, no puede haber más porque literalmente no caben. La tendencia de cualquier director de museo sería que la visita fuese rapidita para que pudiesen entrar más gentes, pero todos sabemos que la cultura, la educación, si es algo, es todo menos rápido. Es algo que se genera a nivel de generaciones, que tiene un proceso lento, en el cual el proceso es tan importante como los resultados, porque el proceso genera conocimientos y afectos. Entonces, en esta situación, sin embargo, la tendencia general de todos los museos es tender hacia el espectáculo, hacia los grandes nombres, hacia el gran mercado, pero ahí nosotros tenemos un problema, y es que la cultura o las industrias culturales, hablando del punto de vista de museos, del punto de vista de artes visuales, es muy frágil en España. No se ha generado coleccionismo, se han generado grandes edificios singulares. Cada capital de provincia tiene un gran museo construido por un más o menos gran arquitecto, pero lo cierto es que no hay grandes colecciones. Lo cierto es que durante estas décadas no se ha favorecido la investigación, no se ha favorecido el conocimiento, y nos hemos encontrado con que la crisis nos ha cogido a traspiés, porque el mercado, porque los grandes coleccionistas se han desplazado. Ya no es que estén en España, que nunca lo han estado, es que posiblemente no están en Europa, posiblemente están en China, posiblemente están en otros lugares que están funcionando muy rápidamente. De hecho, en un congreso de directores de museos internacional, se llama CIMAM, que organizamos hace poco en Shanghái, se trajeron una serie de casos de estudio de nuevos museos que se estaban generando en China. Y de repente había como 1.000 casos. La pregunta del público europeo era, claro, estos 1.000 museos nuevos se han hecho en los últimos 10 años. La respuesta era no, la respuesta era que los 1.000 museos se habían hecho en el último año, con lo cual se está funcionando a un nivel en el cual tenemos una desventaja. ¿Cuál es la posición que podemos tener? Justamente es la contraria. La posición que tenemos que tener es trabajar a 3 niveles distintos. Es favorecer el conocimiento, que ahí sí que podemos tener algo, es entender que la cultura y que los museos son grandes archivos, pero que los archivos, si no se dinamizan, son un elemento muerto, son amnésicos. Si un archivo no lo utiliza nadie, es justamente todo lo contrario de lo que en principio están destinados, para lo cual están destinados. Y en tercer lugar, cambiar la idea de público. Esto quiere decir trabajar en red, entender que esta realidad nueva de museos ya no es nacional. Los grandes museos, el Reina Sofía es Museo Nacional de Arte, Centro de Arte, el Pompidou es un museo nacional. Las grandes infraestructuras internacionales son supranacionales. Entonces, ¿qué significa? Entender la historia de otro modo, entender una historia donde no solamente narramos nuestra realidad, sino que narramos nuestra realidad en un lugar en el mundo. Narramos cómo vemos al mundo y cómo el mundo nos ve.
Tratamos de trabajar en red en la cual España tiene un lugar privilegiado, Latinoamérica, Europa y el Mediterráneo. En red en la cual España tiene un lugar importante, porque ha sido a la vez centro y periferia, y por tanto es esta realidad que puede situar a España en una situación importante a nivel cultural y al mismo tiempo a nivel turístico y económico. ¿Por qué? Porque si trabajamos a este nivel, estamos trabajando a largo plazo, estamos trabajando en procesos, estamos trabajando en una red en la cual las exposiciones que nosotros generamos no solamente las visitan estos 57 millones de visitantes de los cuales hablamos, sino que además son exposiciones que están viajando por todo el lugar. De hecho, en estos momentos se puede decir que el Reina Sofía son dos museos. Es el Reina Sofía que se ve en los edificios de Sabatini y de Nouvel, y es el Reina Sofía que está en Lima, que está en México, que está en Londres y que está en diversas ciudades del mundo. Y esto significa un tercer aspecto, que también es muy importante. Significa un aspecto por el cual todos estos turistas, todos estos visitantes no son pasivos, no son gente que viene, consume y se va, sino que son agentes, son cómplices. Generas una comunidad de conocimientos y afectos, y eso sí que es realmente la marca España, eso sí que es algo que puede tener una duración a largo plazo. Por tanto, estos tres cambios, institucional, de relatos y de entender, de educación, de entender al visitante. Y estos tres cambios, por otro lado, son sostenibles. En un momento, además, en la cual la cultura está realmente, y lo siento cuando estás trabajando en una institución, y podría dar casos, parece que hay un cierto desprestigio de la cultura, parece como si la cultura fuese un elemento casi de lujo, un elemento no necesario. Creo que es absolutamente fundamental reivindicar la cultura, reivindicar los museos como elemento que nos hace ser más humanos, más libres, como elemento que nos permite tener una memoria, pero una memoria que ya no está circunscrita a un territorio, sino una memoria que tiene un papel global y que en ese papel global puede tener un posicionamiento económico realmente muy importante. Y esta es la reivindicación y la propuesta que se hace desde el Reina Sofía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ministro. Yo lo que os pido es que esta primera intervención sea un poco de la perspectiva de cada uno, para después, si es posible, que entremos ya en un debate los cuatro, vamos, pero adelante. Gracias, Fernando, por tus amables palabras. Efectivamente, nos divertimos mucho en la época en que yo era tu jefe, pero me veo obligado a precisar, para que no haya confusiones, que es que nosotros nos divertimos mucho trabajando. Y trabajamos mucho, es decir, nos divertimos mucho. Entiendo, y me parece que esto está quedando muy claro, que cuando hablamos de la marca España, no estamos hablando solamente de una marca comercial, como son Peugeot, Siemens, el Corte Inglés, por cierto, todas ellas con un bien ganado prestigio. Estamos sintetizando una idea que, en definitiva, podría expresarse también como el prestigio de un país. En este caso, el prestigio de España, un país con una cultura, una lengua muy extendida, una identidad y un recorrido histórico que con Grecia y Roma en la antigüedad y con Alemania, Francia, Inglaterra e Italia en los últimos 500 años han configurado la historia universal y, en definitiva, han construido la civilización de la que hoy disfrutamos y que pienso que tiene que seguir aportando ideas, proyectos y realidades para el futuro. En este sentido, hemos de entender la marca España, y en ese contexto es en el que quiero resaltar la importancia del turismo como una actividad fundamental que tiene varias vertientes. La vertiente de vehículo cultural, la vertiente de plataforma de encuentro de ideas
y de conocimiento del otro, a la que ya se ha referido brillantemente Fernando, y de una actividad con una importancia decisiva para el desarrollo de los pueblos, tanto los países subdesarrollados como ya los países emergentes que ya gozan de un cierto nivel de renta, como de los países más desarrollados del mundo. No es en ningún caso una actividad propia de países con bajo nivel de vida contra lo que se ha creído tradicionalmente y todavía algunos creen, y porque contribuye al desarrollo económico y no solo al quantum, a la mejora del nivel de vida, sino de la calidad de vida de sus habitantes. Y podría poner muchos ejemplos, voy a intentar ser muy breve, pero como ejemplo de país subdesarrollado, yo recuerdo en los años 70 una visita que hice a República Dominicana, que fue nuestro primer proyecto en el extranjero, en una visita que hice al presidente Balaguer, el ilustre Balaguer, que era ciego, pero que veía muy lejos, tanto en la distancia como en el tiempo, y ahí me habló de la importancia que le daba a la actividad turística. En aquel momento, República Dominicana era de los países más pobres, no solo de América, sino del mundo, con una renta per cápita aproximada de 200 y pico de dólares. Y en estos momentos está entre los países más ricos de América, con una renta en torno a los 7.000 o 8.000 dólares. Y desde luego no es que hayan construido ninguna fábrica de BMW o de aviones, es única y exclusivamente gracias al turismo. Como ejemplo de país ya emergente que estaba en vías de desarrollo, podemos poner el de la España de los 60, que abrazó con gran vocación esa actividad y permitió financiar el desarrollo económico de estos años que nos situaron ya en la modernidad y entre los países desarrollados, porque, repito, supone una necesaria mejora de las infraestructuras, una necesaria mejora de la calidad de vida de los sitios donde finalmente se concentra y se ubica el turismo, y supone, además, una gran fuente de divisas con la que financiar todas esas infraestructuras y ese desarrollo. Y ya, como ejemplo de país desarrollado, podemos fijarnos en Italia, en Francia, en Inglaterra, en los propios Estados Unidos, pero quiero fijarme en España, porque justamente en estos años de crisis en que la actividad económica ha decaído fuertemente y se ha disparado el desempleo, el único de los tres motores que venían tirando tradicionalmente de la demanda y del empleo, el único que ha quedado incólume, que todavía conserva prácticamente todos sus puestos de trabajo, no sin dificultades, no nos engañemos, no estamos en jauja, es el mundo turístico. La primera gran actividad fue el sector inmobiliario, la construcción, todas las industrias y actividades auxiliares que ello comportaba, que no es un secreto, que ha caído un 80% en los últimos 4 años y todavía tardará en recuperarse. El segundo gran motor de la demanda ha sido el consumo de las familias, con el viento favorable de €1 a un bajo tipo de interés y con crédito abundante, se endeudaron, consumieron muchísimo, pero claro, entre el endeudamiento y el paro se han visto obligados a recortar y llevamos 4 años con un consumo decreciente en torno entre un 25 y un 30% anual. Y el tercer gran motor que ha tirado de la demanda y el empleo ha sido el sector turístico. Como decía muy bien nuestra secretaria de Estado, está en el 11%, ya está en el 12%, porque el turismo ha seguido incrementándose y, desgraciadamente, nuestro Producto Interior Bruto ha bajado, con lo cual su importancia relativa ha aumentado y representa más del 13% de los empleos totales que tiene el país. De modo que esa es una actividad moderna y con futuro. Y realmente, para que no naufrague y siga funcionando, porque como ya se ha dicho en
aquellas zonas que dependen sobre todo del turismo interior, que se ha visto fuertemente afectado por la caída del consumo, lo están pasando mal y se necesitan recursos y una reestructuración del sector para afrontar el futuro, pero no menos lo requieren las zonas más avanzadas, y aquellas que van mejor son las que han intentado y hasta cierto punto logrado reinventarse, buscar nuevos conceptos, nuevos modelos. Somos conscientes de que no podemos competir en costes y, por lo tanto, en precios con los países ribereños del Mediterráneo, sobre todo los del sur, menor nivel de vida, unos costes salariales de menos de la mitad, y nuestra fuerza está justamente en producir un producto más sofisticado, con un valor añadido superior, porque afortunadamente estamos en un ámbito Europa, y ya hoy con la mejora de los transportes, ámbito universal, hay una gran población que todavía está dispuesta a pagar más a cambio de recibir ese producto más sofisticado, ese mayor valor añadido. Y todo ello requiere complicidad de las instituciones. Y podríamos hablar de, habida cuenta de la escasez de recursos públicos, la necesidad de que los poderes públicos inventen nuevas fórmulas para atraer la inversión privada, ya que no pueden disponer de recursos para acometer la pública. Por lo tanto, reorientar un poco el modelo, ir con muchísimo cuidado en el tema de impuestos, especialmente el IVA, por su importancia, lo quiero mencionar, porque el IVA es un impuesto que finalmente paga el consumidor en todos los casos, y cuando se exporta se deduce el IVA para no gravar y hacer poco competitiva nuestra producción. Pero es que en el caso del turismo es un impuesto directo que paga el hotelero en más del 80% de los casos, porque el hotelero tiene que dar al turoperador un precio forfait que incluye el IVA, y si de repente le suben el IVA no lo puede repercutir, porque además el mercado no lo permite y se lo tiene que tragar como un impuesto directo. Cualquier incremento de este impuesto está atentando contra los puestos de trabajo que mantiene el sector con mucha dificultad, y hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Países que tenían el 16 y el 15 porque creían que podían competir en esos términos, como Francia, lo han reducido al 5. En España hemos pasado del 7 al 8 y después al 10, y hasta ha habido consejos de algunos amigos, entre comillas, europeos, que son también nuestros competidores, que nos recomendaban que pasáramos al tipo general, en este caso del 21%, que sería el suicidio del sector y el disparo de nuestras cifras de empleo. El sector transportes, fundamental. Hoy no hay posibilidad de turismo sin transporte aéreo en particular. Han cambiado los hábitos, fines de semana, una pareja que se mueve 3 días, ya la familia, que el viaje de 15 días ya no es así, por lo tanto pesa mucho el transporte. Hoy, lamentablemente, las grandes compañías de transporte en España dependen de intereses extranjeros, y sin día esos intereses pues les hacen desviar las rutas. España se quedaría absolutamente inerme frente a los que quisieran visitarnos. Ya solo queda una compañía en España con nacionalidad e intereses españoles, pero quizá de esto nos pueda hablar después Pepe Hidalgo. Quiero decir que aquí hay necesariamente una complicidad de las instituciones, una complicidad de la propia población. Los centros y las zonas turísticas, el pueblo ha hecho un ejercicio pedagógico y se ha apuntado a esa actividad, colaborando, porque son conscientes de que en su entorno la prosperidad y el empleo dependen del turismo. Esa reorientación de la oferta, hay que reinventarse cada día, son condiciones necesarias para que esa actividad siga siendo una actividad puntera, competitiva, y sea un ejemplo para dar a conocer una España que, gracias a Dios, ha superado muchos de los tópicos históricos que ha tenido que afrontar y que está en condiciones de seguir escribiendo su futuro con las naciones más avanzadas.
Muy bien, Muchas muchas gracias. Bueno, pues efectivamente le acaba de adelantar el ministro Matutes que una de las claves es el transporte, y vamos a hablar de transporte. Es curioso, si se fijan, en Madrid, por ejemplo, los viernes hacia el mediodía, si están por el centro de Madrid, por la Puerta del Sol o por el Paseo del Prado, donde están esa línea de museos, hay cantidad de gente joven, de parejas, como tú adelantabas, que van con esa especie de maleta móvil que ya lleva todo el mundo, y que los ves que han llegado prácticamente, que lo hueles, ¿no? Que acaban de llegar a Madrid, que van a venir a pasar el fin de semana y que ese fin de semana va a tener los museos, va a tener, hablaremos después de la gastronomía, pero sobre todo va a tener alguien, o necesita alguien que le traiga hasta aquí. Bueno, pues todo tuyo. Bueno, yo antes de... Buenos días a todos, muchas gracias, consejera. Muchas gracias a mis antecesores. Antes de concretarme en el transporte, me gustaría generalizar un poco más en lo de la marca, ¿no? Luego llegaremos a ese punto. Voy a ser breve. Creo que las marcas son importantes. Cuando he montado, todo lo que yo he montado en mi vida, siempre he pensado en el nombre, ¿no? ¿Qué nombre ponía y cuál era el nombre adecuado para que luego el nombre, pues, tuviera sentido? Yo creo que el tema de las marcas y los nombres tienen luego muchas repercusiones, tanto comerciales como hablamos a veces del nombre del Real Madrid, o etcétera, etcétera. Siempre buscar, ¿no? Halcón, pues bueno, cuando yo quería ser alto, volar alto, pues busqué un pájaro. Halcón, para alto, claro. Sí. Me lo inventé en un viaje, ¿no? Cuando llegó la globalización, pues crearon Globalia, ¿no? Para anticiparme a la globalización, que el grupo se llama Globalia, ¿no? O sea que todos los nombres lo trabajas bien. Los trabajo. Entonces, a mí me gusta mucho esto de los nombres, sí, ¿no? Sí, y sí. de la imagen, ¿no? Creo que es importantísimo, ¿no? El tema de Europa, tener la compañía europea. Bueno, pues Europa es la compañía europea. Eso vale un dineral, ¿no? Porque no es un tema de Diego o Juan Antonio, es Europa, la compañía europea. Entonces yo a los nombres les doy mucha importancia. Para mí lo de la marca creo que es importantísimo porque va ligada al nombre y a lo... Luego, detrás del nombre y de la marca, lo que hay que hacer es tener contenido. Porque lo importante es tener buenos miembros y buenos contenidos. Yo creo que España está llena de buenos contenidos. Yo creo que si analizamos el mundo, no encontraremos en el mundo mejores estructuras, tanto dobladas, yo creo, casi dobladas en aeropuertos, no dobladas en aves, pero bien atendidas en el sistema de aves, no dobladas en los sistemas de turistas, pero muy bien estructurados en el sistema de autopistas. Estamos muy bien estructurados en las islas, en las zonas, en todo de gran infraestructuras hoteleras. Y hoy tenemos una base importante que detrás de la marca tenemos unas estructuras y tenemos un trabajo hecho. Eso es importante para que vayamos llegando las acciones, ¿no? Porque ya podemos crear un nombre si lo que hacemos es una torre con cimientos falsos y se nos cae, ¿no? Entonces las cosas tienen que irse a poco y con solidez y haciendo bien las cosas. Entonces yo creo que teniendo un poco un análisis de todo esto, que está muy bien posicionado, tenemos que saber dónde nos tenemos que mover. Yo, para mí, en los años 60 nos movimos, o se movieron los que entonces, porque yo empecé en los 70, donde debieran de moverse, que era en Europa corta, en Inglaterra, en Alemania, y un poco en Francia sobre Palma, que era lo más cortito, y ahí se empezaron a mover los primeros pinitos, ¿no? La zona de Baleares, ahí fueron aquellos momentos del inicio, ¿no? Luego los tiempos fueron creciendo, en los años 70 empezamos un poco los españoles casi en los 80, luego, en fin. Yo creo que ahora en todo eso ya está más o menos consolidado, ya nos conocen, ya han invertido como doble residencia en España, es una zona, comunidad europea, donde somos todos hermanos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que moverse y hacer acciones en países que realmente nos pueden aportar y van a ser importantes. Y
Los esfuerzos se deben de tener sobre todo en las zonas del este y sobre todo en Rusia. Rusia es tan grande y tan importante, tiene tanto potencial, que es donde debemos, bajo mi punto de vista, hacer esfuerzos. Y aparte de Rusia, sus países colindantes, que van paralelos, llámese Polonia, llámese todo el entorno. Yo estuve volando a Polonia y todo, para mí es una zona, de la noche a la mañana es increíble, increíble. Nosotros el año pasado teníamos 3 vuelos semanales con Rusia y este año tenemos 27 vuelos semanales con Rusia. Esto quiere decir, sin hacer nada, simplemente como fletadores de aviones. ¿Hasta qué punto de potencial de crecimiento existe? En Santo Domingo tenemos hoteles con 400 y 500 clientes, de una capacidad de 1.500 personas los hoteles, un 33% son de rusos. Por donde quiera que voy el otro día a Canarias, un porcentaje altísimo de rusos. Comunidad Valenciana. Vamos, entonces hay que no ir a tirar tiros por ahí, hay que ir concreto, no hay que... hay que gastarse el dinero y hacernos marca y hacernos nombre, pero verdaderamente tengamos un potencial de crecimiento. Como yo digo, países del este, principalmente Rusia y sus colindantes, luego tenemos que fijarnos mucho en Brasil. Para mí es otro punto importantísimo todo lo que es Brasil, porque con Brasil ahora con los mundiales y con las olimpiadas y con todo, va a estar muy de moda y va a haber muchos movimientos y hay que hacer, según van otros vienen y hay que buscar fórmulas de nuevas acciones, hay que buscar todo en la zona esa de Centroamérica, hay que esforzarnos ahí también. Luego ya tenemos, pues oye, muchas cosas, oye, con Francia, con Italia ya nos movemos, ¿no? Decir que vayamos a traer a que tomen el sol los africanos, a mí se me hace un poco difícil, ¿no? No sé. Por ahora sí. Entonces, esas cosas, pues a lo mejor yo no me gastaría mucho dinero ahí, ¿no? Entonces, hay que buscarse un poco más donde... Hay que saber. Bueno, haciendo eso ya vamos un poco a esa introducción, porque me quería hacer lo que es el tema del transporte, ¿no? Yo sí que lo que voy a decir es la pura verdad, ya no sé si alguien... me va a grabar, me va a escuchar, me va a entender. Eso seguro. Lo de entender no sé, Bueno. pero lo de grabarte y escuchar seguro. Vamos. Yo no sé, pero yo siempre he sido muy sincero. Yo no tengo universidad, yo nunca hubiera sido un buen político, porque nunca hubiera dicho algo que no pienso. No sigas así, no vaya a ser que eso es lo que terminan diciendo. Entonces yo nunca lo hubiera sido. Entonces, bueno. Yo creo que hay una historia muy clara en todos los países del mundo, no voy a decir ahora mismo en España, sino en el mundo entero, donde la aviación ha sido necesaria, pero costosa. La aviación ha sido necesaria para que los países se hayan crecido y se hayan comunicado. Y ha sido pues, necesaria, porque sin la aviación los pueblos no se hubieran comunicado. El mundo ha crecido y ha crecido principalmente por la comunicación aérea y posteriormente por los nuevos sistemas estos, que yo me juego el loco. Móviles y demás. Entonces, por eso, sistemas de internet y de los móviles, por eso el mundo ha cambiado, ¿no? Pero la pura realidad es que el mundo ha cambiado y en Europa, el que nos ha costado una cantidad de miles y miles y miles de millones el mantener nuestro sistema aéreo ha sido a nuestros gobiernos, ha sido Iberia principalmente. A mí me gustaría que un analista real cuantificara desde el inicio cuánto dinero nos costó Iberia. Y un analista real cuantificara cuando en el año 2004 Felipe González se fue porque Iberia ya estaba en huelga y quebrada, cuánto dinero se trajo debajo del bolsillo en plan de préstamo para salvar a Iberia. A mí me gustaría analizar todas esas historias. A mí me gustaría cuando Iberia se privatiza en el año 2000 y se quedan 2.800 millones de activos en caja, ¿de dónde provienen esos 2.800 millones de activos?
¿Y por qué los primeros años dan resultados por unos rentadas fijas que rentaba ese dinero, por una venta de Amadeus? ¿Y cómo en el 2000 al 2013 se los han comido? ¿Cuántos han comido cada año? ¿A cuántos se han repartido todos los de arriba cada año? ¿No? Porque había que analizar muchas cosas. Pero ¿cuál es el resumen? El resumen es que no hay nada. Porque si todavía dijeras todo esto ha sido para algo, pues bienvenido sea, porque para comunicar al mundo, ¿qué pasa? Que el resumen es que ya no hay ninguna compañía española. Hoy el transporte español y todo está manejado por dos empresas. Una irlandesa, bueno, yo no voy a hablar de la mía, lo digo al final. Una irlandesa, otra, porque la mía no cuenta para nadie, solamente cuenta para mí. Una irlandesa y una inglesa. Ya no hay más fuera de Europa. Son las dos únicas empresas que quedan ya en nuestro país. Porque la otra que queda, el Nostrum, depende de la de la Iberia, o me da igual, el Iberia Express depende de Iberia, o Vueling depende del otro, o EasyJet es de los ingleses, o la otra Ryanair es de los... con normas distintas, con modelos distintos. Terminamos en el mismo sitio. Claro. Y yo, a mí, cuando me da esto, me da un poco de repelús cuando digo, bueno, todo esto, lo que nos hemos gastado, y habernos metido 4.000 millones para crecer en un aeropuerto que era TES-4, y esos 4.000 millones íntegros son integrados ya para los ingleses, para que hagan ellos lo que quieran. O traigan, o lleven, o traigan, porque aquí nadie va a poder decir nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos hecho en este país? Yo me parecía que alguien debiera de reflexionar y pensar realmente la situación que nos ha encontrado. No porque, claro, mañana, cuando esto se termine, porque Iberia yo le doy una vida muy corta, porque es que no ha hecho nada positivo. Mira, Iberia tiene 40 millones, me parece, oigo, 40 aviones, no sé si son 40 o 35, 40, 340. Aviones que no los quiere nadie, que están fuera de mercado, que hay más de 500 aviones mañana a 0 euros prácticamente, porque no son aviones que puedan volar por el alto consumo. Y es su patrimonio. Y 3 aviones o 4 que tienen ahora de 330 valen más que toda la flota completa. Aviones, ¿qué tienen? ¿Pilotos? ¿Qué tienen? ¿Hangares que están en los aeropuertos? ¿O qué tienen? ¿Azafatas? ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho toda su vida? ¿Qué han creado? Pues esto verdaderamente es lo que yo creo que España no ha pensado ni piensa realmente en lo que es la verdad. ¿Me comprendes? Por eso digo que duele a lo mejor lo que estoy diciendo, pero que lo digo con toda sinceridad del mundo, con toda la realidad de lo que es la pura verdad. Bueno, perdonad. Entonces sigo diciendo, en nuestro país, como en todos los países, quieren para que el turismo crezca acompañarse allá. Yo soy el creador, el fundador de una compañía aérea que me ha costado muchísimo crearla durante 20 y tantos años. Con muchas luchas, muchas zancadillas. Empecé con el transporte de autobuses, me quitaron, me tuve que ir al aire, me hicieron la vida posible en el aire, cuando las quiebras, cuando las tenía... tengo que sufrir lo indecible. Pero gracias a Dios, hoy debo presumir y presumo, con la cabeza muy alta, que tengo la compañía mejor montada del mundo, con todos los que me han ayudado. No de... Ya era hora de oír algo grato. No de aquí, de la vuelta a la esquina, ni de allá, la mejor compañía montada del mundo. Y si alguien quiere contrarrestarme y que venga, me diga, esta está mejor montada, por esto, por esto, por esto. Que lo demuestre. Que me diga y que me lo compruebe, que yo estoy dispuesto a un debate. ¿Por qué la mejor compañía montada del mundo? Porque ha hecho su trabajo durante 22 años. Nosotros hemos ido poco a poco, para arriba. Las líneas envejecidas, que yo digo que tienen mala solución, han ido poco a poco, bajando. Entonces, cuando tú vienes de arriba para abajo, claro, es muy difícil... Es más mal,
Entonces es muy difícil. ¿Hasta dónde llegas el punto de equilibrio? Tú para arriba poco a poco, el otro poco abajo. Bueno, pues nosotros estamos hoy prácticamente a un... No, me da igual cuantificar la actividad. Nosotros estamos ya volando 50 aviones, ahora vendrá alguno más, el año que viene más. Cada año es nuestro mismo plan de crecer en 3 o 4 aviones. Pero crecer en 3 o 4 aviones bien organizados. Bien organizados. Sustentados sobre líneas. Con las líneas, con rentabilidad, con eficacia, con modernidad, también de nuevo, con buen servicio, con puntualidad, con buen sistema de mantenimiento, con los mejores títulos de navegación, los mejores títulos de mantenimiento, las mejores formaciones de pilotos, con una compañía organizada. Bueno, pues eso es marca España. Eso es algo que ahí se puede demostrar y que eso lo demuestran todos los premios que tenemos, porque ahí está este premio, este premio, este premio, este premio. Por eso creo que los premios no son uno, sino hay un montón de ellos. Y el día a día. Yo le puedo decir que llamo ahora mismo a la compañía y sé de 50 aviones si hay uno con 1 minuto de retraso. Con 1 minuto de retraso. ¿Y por qué? No me gustaría estar en el pellejo del minuto de retraso. Bueno, yo digo y sé... Sobre todo si ya pasa ahora. Sé si hay 1 minuto de retraso o 10 o 15 que puede haber, o 1 hora por circunstancia. Y a pasajeras, ¿Y probablemente. el por qué? Claro. Si no, no puede haber retraso. Si no es un motivo concreto, no puede haber retraso. Vale. Entonces, por eso quiero decir, también lo digo ya en plan de números, para terminar eso. Una compañía frenéticamente perdiendo dinero, teniendo que adelgazar, sin tener una estructura ni una posibilidad de visión, de modernización ni de actualización, es muy difícil. Nadie que reduce crece. Es muy difícil de solucionarlo. Cuando tú tienes que hoy quitar 40 directivos, mañana otros 40 porque te sobran 500, a ver cómo tú vas a decir, a ver hasta dónde llega el 500, claro. Pues. Hay un dicho ¿Y qué han estado haciendo? Hay un dicho madrileño que dice que el que vende acaba. No, pero ¿qué han estado haciendo? Si sobran de hoy para mañana y mañana siguen sobrando y pasado siguen sobrando, pues bueno, sobrarán por algún motivo. Vas adelgazando. Entonces, nosotros cada día estamos creciendo. Este año vamos a crecer un 30%. Y en rentabilidad, pues, cuando una empresa pierde y otra gana, y la nuestra gana, pues, entonces vamos en el camino adecuado. Pues, vamos en el camino adecuado. Bueno. Pues entonces, si te parece, vamos a comer ahora. No, de verdad, francamente. Bueno, después del área, eso ya termina ahí, porque es de verdad es algo que tenía que decirlo, porque como me siento orgulloso de las cosas, y como en Europa yo sé que para todo el que gobierna y para todo el mundo no cuenta. Esa es una empresa de un pueblo por ahí, que bueno, fue de Suiza, pero que ahí está haciendo alguna cosa, pero tú no apareces en los planes, ¿no? Tú no apareces en sus ideas, ¿no? Pero bueno, me da igual aparecer que no pues aparecer. Deberías aparecer. Pero me da igual aparecer que no aparecer, no es algo que con eso yo vaya a tener que dejar de comer mañana, ¿no? ¿Me comprendes? Eso no es mi objetivo, ¿no? Pero que yo voy a seguir en la lucha. Hay algunas cosas, muchas que hacer todavía. Tenemos las estructuras, tenemos el sol, tenemos un montón de cosas. Tenemos además, pues nosotros tenemos que reducir en distribución porque el consumo en España ha bajado vertiginosamente, ha bajado en los últimos 6-7 años un 50%. Esto, pues, hay que quieras o no, se ha fastidiado mucho las estructuras porque estabas estructurado para vender mucho más. Al no poder vender tienes que adelgazar forzosamente porque o cierras o te actualizas y esa es la pura verdad. Pero es que no solamente no haya bajado el consumo en el que haya tenido que viajar, yo creo que se ha bajado el consumo en todos los grandes almacenes, en los restaurantes, en todo ha bajado. Yo cuando el otro día me quedé sorprendidísimo, me parecía que algo que en mi cabeza no podía coger. No cabía en mi cabeza eso, cuando leo que el Corte Inglés ha sido refinanciado en 5.000 millones en Irlanda, yo me quería de meter debajo del colchón, digo, pero que el Corte Inglés,
parecía que Cortés era Dios, que tenía todo el dinero del mundo, se decía de los altos consumos que se cobraban, o las altas que cobraba la gente antes de pagar, que pagaban dentro de 90 días, que tenían un casutante de estos, que eso era inagotable, ¿no? Pero cuando ya llega, pues ahí se nota de verdaderamente la baja de consumo que hay. Entonces, ahí, como nosotros tenemos bastante baja de consumo y en el mundo hay bastante baja de consumo, pues tenemos que seguir adelgazando. Entonces, el seguir adelgazando, eso lleva consigo más paro y lleva consigo más reducción de consumo. Porque todo, cuanto más tengas que reducir y más tengas que... Al que le echas, deja de consumir. Entonces estás en una espiral de que no puedes llegar a un punto de decir basta. Entonces, ¿cuándo llegaremos a un punto de salida, de decir este es el punto ya? Pues oye, yo creo que todavía nos falta tiempo, creo que no es tan drástico este año como se preveía. Este año es un año que al final se van cumpliendo los objetivos turísticos, tanto de recepción como de casi de consumo, casi de lanzamiento. Este año no ha bajado como el año pasado, sino está casi ya en línea en el verano. Y movernos y no desesperarnos y seguir tirando para adelante y buscar, como para concluir, acciones concretas, no ambigüedades. Las ambigüedades se pierde el tiempo y no se responsabiliza a nadie y al final se queda todo en ir al grano, vamos. Se queda ahí en el limbo de los muertos. ¿Qué planes hay que hacer? ¿Dónde hay que atacar? ¿Dónde hay que gastar? ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿A qué turoperadores hay que implicar en esto, en los países que haya que implicarlos? ¿A qué compañías aéreas? ¿A qué redes de esto? ¿Con quién hay que acordar? ¿Con qué riesgos hay que atender? Pero creo que debemos hacer un trabajo concreto, no ambiguo. Por ejemplo, soy enemigo de estas ferias como las de Fitur. Creo que es, hola, ¿cómo estás? Hola, guapo, dame una copa, mañana te veo y ya está. Y creo que eso es tirar el dinero a manos llenas. Creo que eso ahí nos hacen negocios. Yo creo que los negocios se busca una fórmula de dejar de dar una vez al año, pero se gasta tanto dinero para poca concreción. Y yo creo que hay que ir más a las cosas más concretas y esto pues me encanta como idea y como marca, porque es lo bueno de la vida. Y yo creo que me he extendido demasiado. Pero muchas gracias. Sobre todo ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias. Bueno, Mario, hay una de las grandes revoluciones ha sido la gastronomía, es espectacular. Hace ya unos años, el profesor Eliot, que bien conocerá a Manuel Borja, escribía en ABC, no sorprendido, sino gratamente sorprendido, cómo la gastronomía española ya en Nueva York a principios de este siglo XXI había superado o estaba superando a un intocable que era la gastronomía francesa, ¿no? Una de las grandes revoluciones ha sido la gastronomía y eso también entra en una generación de gente como tú mismo, ¿no? Que ha entendido muy bien eso, ¿no? Bueno, pues... Bueno, muchas gracias. Cuando llegas al último, es el que menos tiempo le queda. Pero bueno, y después de lo que he oído... eso se lo debes a tus compañeros, pero en fin... Porque para que tengamos un mínimo debate y sobre todo para que la gente que ha venido aquí a las 9 de la mañana, que en fin, es una hora que hay que agradecer, pues si quieren participar, que participe, ¿no? Pero bueno, Mario, es tu momento. Voy a intentar ser lo más breve posible. No, por Dios. Primero felicitar a ABC por este encuentro, que también creo que nos da la posibilidad de caminar juntos y de debatir lo que es España para nosotros y para los de fuera. En la intervención que ha hecho nuestra secretaria de Estado ha dado unos datos muy importantes que ya debemos de creernos, ¿no? Y que debemos de pensar en positivo de cara a estos años que vienen, más que nada para estar preparados, para la que se nos viene encima de turistas a conocer nuestro país. El otro día tuve la suerte de acompañar al ministro García Margallo a Bruselas a la presentación de Marca España. Y si algo, el dato más importante que me traje y que os comento es que me sentí orgulloso de ser español. Me sentí orgulloso de ser español
por los datos que algunos desconocía, por mi falta de información a lo mejor, o por cosas que no había leído o no me habían informado, ¿no? Entonces fue una presentación bastante buena, a bajo coste, porque luego al día siguiente me hicieron una entrevista y ya criticaban que si la presentación había sido muy cara, o sea, ya nosotros mismos ya estamos... Aquí ya sabes que si haces esa presentación te dicen que ha sido muy cara, y si haces una barata dicen, hombre, ha sido muy pobre, o sea que no tiene salida, da igual. Bueno, sí. Por eso digo, ¿no?, que yo creo que tenemos que estar más unidos que nunca, porque sí es verdad que Marca España nace ahora, pero podía haber nacido hace 25 años. Pero claro, cuando uno crea una marca es porque tiene posibilidades de que esa marca sea líder, o de que esa marca la gente la entienda y quiera venir a conocernos. Y también porque creo que debajo de las marcas, como bien ha dicho nuestro compañero, tiene que haber un contenido, ¿no? Y España, si algo tiene, es una excelente cultura en todos los... como nación, como la nación más antigua de Europa, ¿no? Tiene los mejores museos, tiene la mejor gastronomía, el mejor producto, es un país muy alegre, muy divertido, con mucha luz. Y para nosotros la gastronomía, lo que hemos tenido que hacer en estos años ha sido un poco también reinventarnos, ¿no? No ha sido fácil estos últimos 4 años el poder subsistir y el poder reinventar tu negocio de cara al turismo nacional y al turismo internacional, ¿no? Nosotros, que nos dedicamos a la élite, os puedo decir que nuestro cliente es el 80% es internacional y el 20% nacional, en Coque, sí. Entonces, bueno, pues para nosotros es muy importante todo lo que se ha estado aportando en esta mesa redonda, ¿no? Las aerolíneas, que la gente pueda venir a España con tranquilidad, con seguridad, que puedan venir a conocer nuestro país y sobre todo a disfrutar de nuestra cultura y nuestra gastronomía. En esta presentación, que estaba pues Jaime Mayor Oreja, estaba el vicepresidente de allí, el Parlamento. Entonces, había de los dos bandos, estaban los del PSE y los del PP, y nos unimos todos para crear lo que es Marca España, ¿no? Yo creo que se hizo una presentación muy bonita. Yo lo que sí que pediría es que hubiese más promoción a nivel nacional para que la gente sepa lo que realmente es España, ¿no? Porque es la segunda lengua materna más importante en América. De las 10 empresas, en el mundo, sí, de las 10 empresas más importantes que están haciendo las construcciones fuera de España, 7 son españolas, en el deporte, en la gastronomía. O sea, nosotros vivimos un momento muy importante en el año 2000, cuando Ferran Adrià, que todos bien conocéis, su sucesor, el que mandó en la gastronomía los 10 años anteriores, ¿no? Primero fue Paul Bocuse, luego fue Joel Robuchon, y vino a España y dijo que el mejor cocinero estaba en España. Eso es una cosa bastante fuerte, ¿no? Que lo diga un francés. Sí, pero... Entonces, desde ese momento, España empieza a destacar en una cosa tan importante como es la gastronomía, ¿no? Sí que destacaba hacía 40 y 50 años, porque nuestras madres y nuestras abuelas han hecho una cocina riquísima, que por eso ahora estamos donde estamos, y el producto que se ha siempre elaborado en España ha sido un producto fresco y bueno, y gracias también a todos los mares que tenemos, ¿no? Pues gozamos de una cocina mediterránea impresionante, ¿no? Entonces, todo eso conlleva que España sea líder mundial. Yo cuando viajo con Marca España, con Tour España, con Madrid, y viajo a los países de fuera, nos miran con unos ojos, se les salen los ojos a la gente de la cara, ¿no? Como platos. ¿Por qué? Porque nuestra cocina, sobre todo a Iberoamérica, ¿no? le gusta muchísimo cómo hacemos, porque hay mucha fusión de culturas y hay mucha personalidad en lo que hacemos. Desde entonces pensábamos que España no iba a seguir esa vanguardia, y este año hemos vuelto otra vez a ser los líderes mundiales con la familia Roca, ¿no? Que son un ejemplo para todos. Y
aunque Ferran Adrià abrió el camino junto con Juan Mari, ¿no?, que son los dos titanes, los dos tiburones, y Pedro Subijana, pero a partir de ahí se necesita mucho trabajo, se necesita mucho creer en nosotros, se necesita mucha ayuda institucional y necesitamos un poco de todos para que la gastronomía española siga liderando y se siga manteniendo a nivel mundial. Un dato importante es que cuando nosotros vamos a congresos como, por ejemplo, a Tokio, que vamos a ir ahora a Hattori, a la escuela, están emocionados, nos escriben 250 mail que vienen los cocineros españoles a cocinar a Tokio, ¿no?, a una potencia mundial. Entonces, eso tenemos que valorarlo mucho, porque eso luego declina en todo lo que hay en España, en los bares de tapas, claro, en los benditos bares, en esa campaña que ha hecho esta gran empresa, y en todo lo que nos ha un poco mantenido esa gama media y media de restaurantes y bares y cafeterías que han hecho muchas promociones, que gracias a la cerveza y a la tapa española hemos podido subsistir algunos, ¿eh? Entonces, yo creo que es importante lo que hacéis, lo que nos brindáis, este momento de poder hablar y compartir los diferentes puntos de vista, y lo que sí que os digo es que España es un país que tiene muchísimo futuro y que hay que cuidarlo mucho, ¿no? No hay que mirarnos el ombligo, hay que seguir trabajando. Yo como empresario, como un pequeño empresario, pues la verdad que estos años lo hemos pasado mal, porque el dinero ha llegado a las entidades, pero las entidades no lo sueltan. Entonces, cuando uno quiere hacer una obra o quiere hacer algo, está todo, todas las pólizas las tengo completas, todo lo tengo completo, o sea, me conozco todos los bancos, y al final eso tiene que cambiar un poco para que tiremos para adelante, ¿no? Porque como empresario joven pues necesitamos esa ayuda. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. Bueno, vamos un poco retrasados, han salido muchísimas cosas y muchísimas preguntas de las intervenciones. En el caso de la gastronomía es exactamente lo mismo que ha pasado con el deporte. Es decir, antes había figuras aisladas, ¿no? Santana, Bahamontes, pero no había generaciones que se iban siguiendo, ¿no? En la gastronomía podía haber pasado eso, podía haber salido uno que hubiera brillado y que después hubiera desaparecido. Pero no, habéis venido otras generaciones y vais manteniendo, como los Iniestas o Ramos, vais manteniendo todo y eso es importante, porque no ocurría en España. España ganó una copa en el 64 y tuvimos que esperar hasta el 2008 para volver a ganar otra, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Si no queréis, yo sí daría, por el tiempo, por lo que tenemos un poco pautado, la palabra a todos ustedes. Pero como han visto, no se preocupen si alguno no quiere preguntar nada o no quiere preguntar nadie nada, porque ya ven que aquí hay plantel para poder seguir hablando hasta prácticamente la hora de comer en Coque, por supuesto, ¿eh? Eso, así que adelante, por favor. Muy bien. Buenos días. Sí, buenos días. Para el ponente Matutes, hay dos vectores contrapuestos que crean tensión. Uno de ellos es la competencia exterior y otro es interno, la aplicación de recursos y esfuerzos. Si tú no ocupas el lugar, otro lo ocupará. Eso obliga a los recursos y esfuerzos internos a ser muy selectivos en los objetivos. Es lo que, querido Abel, has llamado complicidad. Dos preguntas. Una, la comunicación del sector con las administraciones y con los poderes políticos es buena, intensa, eficaz. Una pregunta. Y segunda, la complicidad de las administraciones en la selección del objetivo turístico, ¿es la adecuada o se puede pretender o se debe pretender aún más, o hay que zarandear y decir espabilense ustedes, porque si no ocupamos el lugar y si no aplicamos las políticas y las administraciones necesarias, otros ocuparán nuestro lugar? Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, la comunicación es buena, en el sentido de que el sector, las instituciones que representan al sector, se llame la Mesa de Turismo, se llame Exceltur, de la que también soy socio, se llame Consejo Español de Turismo de la COE,
en sus peticiones de diálogo y de encuentros con la Administración, es escuchado. Y muy especialmente por las autoridades de las que dependemos, por así decirlo, es decir, el Ministerio de Turismo, la Secretaria de Estado de Turismo aquí presente, pero también con los otros ministerios. Eso por una parte. Por otra, ¿nos hacen caso? Pues en general, nuestros abogados defensores, que son los del Ministerio de Turismo, sí, y ejercen, nos ayudan en el lobby, eso es, frente a otros ministerios que unas veces nos hacen caso y otras no. Y hay temas muy delicados en los que nos esforzamos para hacerles ver que las repercusiones pueden ser negativas, aún con las mejores intenciones, que no en vano en España inventamos el dicho de que el infierno está empedrado de buenas intenciones, pero no siempre los resultados acompañan las intenciones. Yo he puesto un ejemplo muy claro, que es el del IVA, y hay otros. Y no se trata tanto de que nos justifiquen que se gastan el dinero en nosotros, cuanto que hagan políticas de la mano con nosotros. Esa complicidad, esa mentalización que te obliga en tiempos de recursos escasos a aguzar el ingenio. Y de esto los españoles sabemos mucho. Pero claro, hay otras necesidades también, lo entendemos, pero todavía no está adecuadamente priorizada una actividad como esa, si tenemos que resumir, por parte de las instituciones. Hemos conseguido la complicidad de la población. Hemos conseguido la unidad del sector. Muy pocos empresarios del sector estarían en desacuerdo con todo cuanto he dicho y me he dejado en el tintero el 80%. No hay discrepancias. Pero claro, ese no es un sector como puede ser el de la minería o el siderúrgico, donde hay un sindicato muy fuerte que en un momento dado y frente a un peligro de incremento del paro, montan un gran cirio. Es un sector donde hay mucha diseminación de empresas individuales, muy abiertas, y por lo tanto tiene menos capacidad de presión frente a la Administración. De ahí que tengan que ser objeto de mayor atención por parte de la Administración. Muy bien. Ahí hay una pregunta más. Mi pregunta, perdón, no soy de esta época. Mi pregunta va dirigida al director del Reina Sofía. Soy madre de una restauradora. Creo que ha influido mucho en su vocación el que yo, para descansar un poco de pucheros, me llevaba mucho a mis hijos de museos. Era una especie de vacación entre el bacalao a la vizcaína y el cocidito madrileño. Entonces pienso, ¿no estarán nuestros hijos? Bueno, soy bisabuela, un poco abandonados al tablet, al no sé qué, y dejaos de la verdadera, no sé, cultura, de conocer de dónde vienen. Tenemos turistas, conforme, pero los nuestros saben lo que tienen. Vale. Manuel. Si me permite, le contaré una experiencia que tuve el otro día con mi hijo. Está con un amigo, estaban un amigo suyo, obviamente, sentados en el sofá y se pasaron literalmente toda la noche, cada uno mirando su propio móvil sin hablar. Entonces, esto una. Otra experiencia en un museo en Shanghái, todo lleno de visitantes, donde me sorprendí, el 90%, y no exagero, no veían las pinturas. Estaban haciendo fotos de las pinturas o las veían por el iPad. No estaban... Entonces, pero vaya, tampoco es cuestión de ser apocalíptico, es la realidad. Los niños, por ejemplo, están viendo una película
están contestando el Facebook y están haciendo 5 cosas. Hay una visión fragmentada. Entonces, en esta realidad sí que creo, por ejemplo, una cosa que creo que habría que pensar de cara al futuro a nivel de las instituciones, sobre todo a nivel de instituciones museísticas, es que se ha invertido demasiado tal vez en piedra y habría que invertir mucho más en tecnología. Pero tecnología no para sustituir a los museos, no para hacer necesariamente una visita virtual, que eso está bien, sino tecnologías para abrir el conocimiento. ¿Qué nos puede aportar el conocimiento? Tú tienes las obras y el conocimiento te puede, un iPad, por ejemplo, te puede aportar el entrar a archivos, el entrar a otro tipo de cosas. Y yo creo que, por tanto, sí que es fundamental el reconocer que las tecnologías nos pueden ayudar. Esto una. Y nos deben de ayudar, además, sobre todo si queremos trabajar en este mundo global. Pero que esta tecnología nunca es sustitutoria, por supuesto, al contrario, debería de ampliar la experiencia física, que es fundamental. Toda relación con una obra de arte, incluso con una poesía tiene sentido cuando se recita, cuando es física, cuando es voz, y esto es fundamental. Pero además añadiría otra cosa. Hemos hablado también de los tesoros, de la historia magnífica de este país, pero este país tiene un presente a nivel cultural extraordinario. El siglo XX es un siglo español. Picasso, Miró, Dalí, Sert, Lorca, etcétera, etcétera. Pero para que todo esto funcione, para que los museos... Y luego hay otro elemento. La historia se ha formado muy a menudo por migraciones que han sido obligatorias. En este caso, las migraciones son voluntarias. Pero estas migraciones creo que deberían de ser examinadas no solamente desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista político, en el buen sentido de la palabra, si es que todavía lo tienes, en el buen sentido de la palabra, porque estas migraciones generan conocimientos. Y para que eso funcione es importante que no solo haya grandes museos, grandes símbolos, sino es muy importante que haya pequeños museos, que haya museos como el Museo Romántico, museos que tal vez no son tan visitados porque una sociedad, una estructura cultural, no solamente son las grandes estructuras, es un ecosistema donde hace falta el Guggenheim, hace falta el Reina y hace falta esos pequeños museos a partir de los cuales sí, creo que sus nietos, sus hijos, el mío, pueden entrar a disfrutar y a entender la cultura desde otro punto de vista. Muy bien, vamos a ir terminando. Y si hay más preguntas, hay por allí una. También. Perdón. Una aportación. Hola, soy Jesús Hernández Galán, soy el director de Accesibilidad Universal de la Fundación UNCE. Me gustaría hablar precisamente de accesibilidad, esa aportación que hemos hecho en este país, de la Fundación UNCE, y el gran trabajo que hemos hecho en colaboración con el IMSERSO y con diferentes administraciones públicas para que este país sea accesible. Yo creo que en estos momentos tenemos unos niveles bastante óptimos de accesibilidad. Nos queda muchísimo trabajo por hacer, sin duda alguna, pero repercute de una forma muy positiva en nuestro turismo, ¿no? En la calidad de nuestro turismo, ese turismo que es un turismo en definitiva para todos, ¿no? Es un turismo que puede ser disfrutado por personas mayores, por personas con discapacidad y por toda la ciudadanía en general. Y eso yo creo que es una gran aportación que hemos hecho y es algo de lo que debemos de sacar pecho, ¿no? De que creo que lo debemos de introducir dentro de la marca España. Estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Turismo, con Segitur, hemos trabajado con el Reina, con el Thyssen, que he visto por ahí a Evelio, y bueno, con Air Europa si se deja también. O sea que en ese sentido esa aportación que por parte de nuestra fundación, que es nuestra obligación, ¿no? De construir una sociedad mejor para todos. Y aún así aquí hay algo que mejorar, porque hay varios estudios rigurosos hechos por auditores de prestigio internacional, entre ellos KPMG, uno de los patrocinadores, que han demostrado que por cada euro gastado por la Administración, invertido, mejor dicho, en el turismo del inserso, supone, en términos de recaudación neta para la propia Administración, 1,5 euros. Es decir, que encima es un negocio para la Administración al margen de la riqueza y el empleo que reparte en temporada baja, sobre todo, en la economía. Y, por lo tanto, siendo así, ¿por qué no invertir el doble? Esa es la cuestión. Muy bien. Le agradecemos mucho, además, la intervención, por esa puntualización que ha venido. Este año ya no se ha recortado, se ha mantenido el presupuesto del año pasado a costa de un esfuerzo. Por lo tanto,
doble reconocimiento. Muy bien. A ver, más preguntas. Sí, yo quería un poco preguntarle a don Juan José Hidalgo por alusiones que le hemos hecho. Soy directora comercial de Fitur. No es nada personal. No es nada personal. No, vamos a ver, yo sé que le hemos... Y lo que pregunta es ¿qué le hemos hecho, ¿no? Aparte de que, bueno, que es verdad que tradicionalmente el presidente del comité organizador de Fitur es el presidente de Iberia. Creo que eso a lo mejor puede influir en esa molestia que tiene con nosotros. Yo creo que Fitur, creo que sí debo decirlo, Fitur es marca España también. Es una de las ferias más importantes de turismo del mundo y es escaparate del turismo de nuestra industria más importante. Creo que eso hay que tenerlo también en cuenta. Es una feria que tiene más de 7.000 periodistas de 4.000 medios asistiendo el año pasado, por ejemplo, y es un escaparate, una voz y tiene un efecto multiplicador de lo que es las voces distintas de la industria turística, y creo que eso es muy importante. Aparte de que es también un atractivo, como todas las ferias de IFEMA, de turistas, de negocios, ¿no? Que también repercute positivamente en el país. Y además es muy rentable, a pesar de que a veces se hable de que hay un gasto por las ferias, etcétera. Es muy rentable porque se hacen gran número de contactos en muy poco tiempo, da agenda, y eso también posibilita muchos acuerdos, muchos contactos de negocios, y también es una posibilidad de promoción muy grande, porque tiene todos los puntos de mira, toda la industria y todo el mundo puesto enfocado en ese momento en la industria turística, ¿no? Porque, bueno, por esa presencia en los medios y por también la posibilidad de hacer lobbying con los políticos, que a veces también es tan criticado, pero que también puede ser tan interesante, ¿no? Ha quedado claro. Además de promover también un poco la dinamización de la industria. No, que si Fitur te había hecho algo. A mí en absoluto. Vamos a ver, yo empecé con Fitur en la Casa Campo. Yo tenía una pequeña instalación con arreglo a mis posibilidades. He estado toda la vida al lado de Fitur, pero he comprobado 5 o 6 cosas negativas bajo mi punto de vista. La primera, que tienes que comprar un solar para 3 días. Y hacer una construcción para 3 días, eso, de partida ya me parece que es un tema demasiado costoso, ¿no? Que tú tengas que comprar un solar para 3 días y volverlo a construirlo, y a los 3 días ya ni te vale para nada la construcción ni te vale para nada el solar. Creo que es un gran problema. Como segundo problema, creo que se ha convertido en un poco... Se ha ido convirtiendo en un poco de feria. Todos a bailar, a cantar, allí no se puede dialogar. Están siempre los micrófonos, el tema, no sé qué, guau, 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 guau. Entonces, no puede ser a una entidad de negocio a negociar nada a Fitur. Como tercer punto, esto lo digo después de muchos años de experiencia, como tercer punto, lo único que puedes ir a ver quién da más, quién da la mejor cerveza, quién da el mejor café, quién es el que mejor jamón. Antiguamente casi era de los únicos que daba jamón de Salamanca era yo. Al principio todo el mundo venía a comer ahí jamón, ahora ya lo da todo el mundo. Entonces, bueno, lo cuarto, que es que yo en mi vida empresarial, moviendo todos los hilos que muevo, de todo lo que son hoteles o lo que es el tema de agencias, de tour operadores, de compañías aéreas, jamás hice un negocio en Fitur. Para mí personalmente fue una operación negativa. No hice ningún negocio, no se me apareció un mirlo blanco por allí, o como yo digo,
la Virgen no se le suele aparecer más que a los pastores. Entonces yo digo, no es un sitio adecuado para que se te aparezca un milagro, ¿no? Entonces, por esos motivos, ¿no? Si hubiera tenido experiencias positivas, pues diría, oye, estaría contento. Creo que es un tema de las grandes euforias que han tenido las autonomías españolas para ver cuál español están más grandes, las grandes historias de los grandes países que quieren venderse y que quieren venir a que le programemos los tour operadores y los aviones allí gente, y es un tema en ese sentido, de autonomías y de países que quieren movilizar y llevar gente del turismo, pero no es un sentido sobre lo que a mí me repercute profesional. Además, ahí lo he contado como, si tú ahora mismo vas a Alemania, tú verás que la ITS y que todo, ya no hay empresas dentro de los stands, solamente parafernalia. Todo lo profesional ya está fuera. A nivel profesional ya no existen las ferias, nada. Existe. Y es mi opinión. Además, no hay algún dato a lo mejor que sea más positivo, pero como yo tenía que dar una explicación, la he dado. No es por... Había una pregunta por ahí, me parece, ¿no? Y ya la última, y nos vamos porque hemos dado un tiempo de descuento porque hemos empezado tarde. Vale. Ya está bien. Bueno, yo tenía 3 preguntas, sobre todo para el señor Matutes y el señor Hidalgo. Bueno, por alusiones también, pero quería saber cómo valora la posibilidad de que el gobierno bajase el IVA, sobre todo el IVA turístico, que era una cuestión que estaba en agenda y que el ministro Soria ha manifestado que tiene intención para el año que viene, ya que se planea que vaya a haber una leve recuperación. Luego también, como el señor Hidalgo ha hablado de Iberia, cómo valoran los dos la retirada de empresas españolas del accionariado y la posibilidad de que entre un grupo español inversor. ¿Qué entre un grupo inversor español en el accionariado de Iberia, y ya por último que más o menos cómo valoran la caída de la demanda nacional turística para este verano, a pesar de la buena cifra de... Ya, solo 3. Solo 3. No, muchas gracias. Como somos buenos chicos, vamos a tratar de responder. En relación a la posibilidad de que entre un grupo nacional ante la retirada de inversores institucionales españoles, Bankia y el Corte Inglés, del accionariado de IAG, pienso que no va a cambiar sustancialmente las cosas, por cuanto la mayoría, en todo caso en el Consejo, del holding que agrupa Iberia y su grupo de empresas, así como British Airways, y su grupo de empresas está en manos de British Airways. Por lo tanto, no modificaría sustancialmente las cosas, aunque las mejoraría en el sentido de que por lo menos no habría la dispersión, la mayor dispersión que se teme que habrá ante esta desaparición. La pregunta anterior, ya no la recuerdo, y disculpen, era... No, lo del IVA. Realmente no ha habido promesas desde la subida del IVA, no ha habido promesas a fecha fija. Es verdad que en el programa electoral del partido en el gobierno estaba la reducción del IVA al tipo superreducido, siguiendo el ejemplo de otros países como Francia, al que me he referido, Portugal y etcétera. Lo cierto es que, habida cuenta del estado del déficit público, las presiones que venían del exterior, sobre todo de la Troika, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, Banco Central Europeo, y dentro de la subida general, también el IVA turístico, en vez de sufrir, de experimentar la reducción esperada, subió 1 punto con el gobierno anterior y ya 2 puntos con el presente. Había presiones incluso para que se le quitara el tipo reducido y pasara al tipo normal, lo que habría supuesto el desmantelamiento, la desaparición práctica de la mitad de las empresas turísticas. Y ahí hubo una resistencia valiente por parte del gobierno que se negó a hacer este gran error que se había traducido en incrementos del empleo por encima del desempleo, por encima del 30%, y disminución
de la recaudación fiscal por la desaparición de empresas. Habrían sido unos cálculos que habrían salido por la culata del tiro. Y hay promesas de volver a recuperar el tipo superreducido una vez superada la situación, pero no se ha concretado que fuera el año que viene, porque además, entre otras cosas, el año que viene todavía no estaremos dentro del margen del 3% exigido por las autoridades europeas. Muy bien. Era prácticamente la misma pregunta y yo creo que ya lo he respondido a lo largo de toda la mañana, ha quedado claro. Habíamos hecho la última, ¿Creen que la tecnología puede sustituir al guía turístico? Según lo que ha dicho la bisabuela, que yo pienso que no es bisabuela. No, sinceramente no. No, la tecnología puede dar mucha información, pero es que la puede dar tanta que sin moverte de tu casa puedes ver por la website todos los monumentos del mundo y obtener toda la información. Pero siempre está la repregunta, la vivencia del guía que enriquece la visita y te hace ver detalles que tú mismo, a través de fotos, de películas o de la propia página web, nunca verías. Tanto sigue desempeñando un papel fundamental. Es lo que se denominaba siempre el factor humano. El factor humano, eso es. Es claro. Si no, ya nos vamos todos. ¿Qué es lo que Pues, vamos a hacer?